Algunos casos de desaparición permanecen abiertos durante años porque los hechos iniciales parecen relativamente claros, pero las circunstancias posteriores nunca logran explicarse del todo. El caso de Mali Miller y Colt Haynes es uno de esos ejemplos. La noche en que ambos desaparecieron fue parcialmente documentada por testigos y registros policiales, pero el momento exacto en que se perdió su rastro sigue siendo incierto. Mali Miller tenía 17 años. Colt Haynes tenía 22. Ambos desaparecieron el 7 de julio de 2013 en el estado de Oklahoma, en Estados Unidos. Aunque el caso ocurrió hace más de una década, sigue siendo investigado y ha recibido renovada atención en los últimos años debido a nuevas revisiones y presiones de las familias. Todo comenzó durante la madrugada de ese día, cuando un vehículo fue detectado conduciendo de forma sospechosa en la localidad de Wilson, Oklahoma. La policía intentó detener el coche, pero el conductor no se detuvo y comenzó una persecución. El vehículo estaba siendo conducido por un hombre llamado James K. Knipp. En el coche también viajaban Mali Miller y Colt Haynes. La persecución se extendió durante varios kilómetros por carreteras rurales. Finalmente, el conductor perdió el control del coche y el vehículo se detuvo. Según el testimonio posterior de James K. Knipp, él salió del coche y huyó a pie. Durante el caos del momento, afirmó que Mali y Colt también escaparon corriendo en diferentes direcciones. Cuando la policía llegó al lugar, encontró el coche abandonado. James K. Knipp fue capturado poco después. Sin embargo, Mali y Colt ya no estaban. En un principio, los agentes asumieron que los dos jóvenes simplemente se habían escondido en la zona para evitar ser detenidos. La región estaba compuesta por campos, caminos rurales y vegetación baja, por lo que parecía razonable pensar que aparecerían al amanecer. Pero eso nunca ocurrió. Durante las horas siguientes se organizaron búsquedas en la zona. Agentes, voluntarios y familiares recorrieron los campos cercanos, revisaron caminos y hablaron con residentes locales. No encontraron ninguna señal de Mali ni de Colt. Con el paso de los días, la desaparición comenzó a generar más preguntas. Si los jóvenes habían escapado a pie, era probable que hubieran terminado en alguna carretera o en una casa cercana buscando ayuda. Sin embargo, nadie reportó haberlos visto. La última persona conocida que los vio fue el conductor del coche, James K. Knipp. Ese detalle se volvió especialmente importante cuando se descubrió quién era su familia. El padre de James K. Knipp era el sheriff del condado de Love en ese momento. Esto provocó sospechas inmediatas entre los familiares de los desaparecidos y algunos miembros de la comunidad. Varias personas comenzaron a preguntarse si el caso había sido manejado de forma adecuada desde el principio. La investigación inicial concluyó que Mali y Colt habían huido a pie y que probablemente se habían perdido en la zona durante la noche. Sin embargo, con el paso del tiempo esa explicación empezó a parecer cada vez menos convincente. El área donde ocurrió la persecución no era una región extremadamente remota. Aunque había campos y caminos rurales, no era un terreno donde dos personas pudieran desaparecer fácilmente sin dejar ningún rastro durante tanto tiempo. Las búsquedas posteriores incluyeron perros rastreadores, helicópteros y equipos especializados. Aún así, nunca se encontraron restos, ropa ni objetos personales que indicaran el camino que pudieron haber tomado. Eso llevó a algunos investigadores a considerar otras posibilidades. Una de las teorías más discutidas es que los jóvenes pudieron haber sido recogidos por alguien después de escapar del coche. Si eso ocurrió, esa persona nunca se presentó como testigo. Otra hipótesis es que pudieron haber sufrido un accidente mientras corrían por el campo durante la noche. En algunas zonas rurales existen pozos, zanjas o áreas de vegetación donde alguien podría caer y no ser encontrado fácilmente. Sin embargo, esa teoría también tiene problemas, ya que las búsquedas cubrieron grandes áreas alrededor del lugar de la persecución. Con el paso de los años, las familias comenzaron a cuestionar abiertamente la investigación original.
Uno de los puntos más criticados fue la decisión de no considerar inmediatamente el caso como una desaparición potencialmente criminal. Durante mucho tiempo, la investigación se centró en la idea de que los jóvenes simplemente se habían perdido. Pero la falta total de pistas empezó a sugerir que podría haber ocurrido algo más. En años posteriores, el caso fue revisado por nuevas autoridades. Algunas declaraciones de testigos fueron reevaluadas y se realizaron búsquedas adicionales en áreas cercanas. También surgieron informes de personas que afirmaban haber escuchado rumores sobre lo que pudo haber ocurrido esa noche. Sin embargo, ninguna de esas pistas logró confirmarse de forma concluyente. El conductor del coche, James Knibb, nunca fue acusado de estar directamente involucrado en la desaparición de Mali y Colt. Su versión de los hechos se ha mantenido prácticamente igual desde el principio. Afirma que los dos jóvenes salieron corriendo después de que el coche se detuviera. Pero como él es la última persona conocida que estuvo con ellos, su testimonio sigue siendo una de las piezas centrales del caso. A lo largo de los años, investigadores independientes y organizaciones dedicadas a personas desaparecidas han seguido examinando el caso. Algunas teorías sugieren que los jóvenes pudieron haber sido víctimas de violencia después de abandonar el coche. Otras sostienen que el misterio podría resolverse si se encontraran nuevos testigos que no hablaron en su momento. Hasta ahora, ninguna de esas posibilidades ha sido confirmada. Hoy, más de 10 años después, el caso sigue abierto. No se ha encontrado ningún rastro físico que indique qué ocurrió con Mali Miller y Colt Haynes después de aquella persecución. La noche en que el coche se detuvo en esa carretera rural es el último momento documentado de sus vidas. Todo lo que ocurrió después sigue siendo desconocido. Y mientras no aparezca una pista nueva, el caso continúa siendo una de las desapariciones sin resolver más desconcertantes de Oklahoma. Elena Jubany era una joven de 27 años que vivía en Sabadell, una ciudad cercana a Barcelona, en España. Era bibliotecaria, muy activa culturalmente y participaba en varias actividades sociales, especialmente en un grupo excursionista llamado Unión Excursionista de Sabadell. Sus amigos la describían como una persona tranquila, curiosa y muy apreciada en su entorno. El caso comenzó a desarrollarse a finales de noviembre de 2001. Durante varios días, Elena recibió en su casa unos paquetes extraños. Dentro había bebidas y algunos alimentos, junto con notas escritas a mano. Los mensajes parecían amistosos y misteriosos al mismo tiempo, como si alguien estuviera organizando una especie de juego o broma para ella. Las notas insinuaban que debía descubrir quién enviaba los paquetes. En aquel momento, Elena lo comentó con algunas personas de su entorno, pero aparentemente no le dio demasiada importancia. Podía parecer una broma de alguien del grupo excursionista o de algún conocido. Pero pocos días después ocurrió algo mucho más grave. El 2 de diciembre de 2001, Elena fue encontrada muerta en el patio interior de un edificio en Sabadell. Su cuerpo estaba en el suelo después de haber caído desde una azotea del edificio. La investigación determinó rápidamente que la caída no había sido accidental. Los análisis revelaron que Elena había ingerido previamente una sustancia sedante mezclada con una bebida. En concreto, se detectaron benzodiazepinas, un tipo de medicamento que puede provocar somnolencia profunda o pérdida de conciencia. Esto cambió completamente la interpretación de lo ocurrido. La hipótesis principal pasó a ser que Elena había sido drogada antes de caer desde la azotea, lo que sugería que alguien más estaba involucrado. Los investigadores comenzaron a reconstruir las últimas horas de la víctima. Elena había sido vista con normalidad el día anterior y no había señales claras de que estuviera atravesando una crisis personal que explicara un suicidio. Además, la presencia del sedante indicaba intervención de otra persona. Las primeras pistas llevaron a los investigadores hacia personas cercanas a su entorno social. En particular, el grupo excursionista al que pertenecía Elena fue examinado con detalle, ya que muchos de sus miembros habían estado en contacto con ella durante los días previos.
Uno de los elementos más intrigantes de la investigación fueron las notas que habían acompañado los paquetes enviados a Elena. Los peritos analizaron la escritura y trataron de identificar a la persona que las había redactado. En aquel momento, una mujer llamada Montse Careta, que también pertenecía al grupo excursionista, fue considerada sospechosa. Careta fue detenida y pasó varios meses en prisión preventiva. Sin embargo, el caso dio un giro inesperado. Mientras estaba en prisión, Montse Careta murió en su celda. Las autoridades concluyeron que se trató de un suicidio. Su muerte dejó la investigación en una situación complicada. Aunque había sido sospechosa, nunca llegó a celebrarse un juicio que determinara su responsabilidad. Años después, nuevas investigaciones cuestionaron la solidez de las pruebas que la vinculaban al caso. Algunos expertos señalaron que las evidencias contra ella eran débiles y que su implicación no estaba claramente demostrada. Eso abrió nuevamente la puerta a otras posibles hipótesis. Una de las líneas de investigación se centró en otro miembro del grupo excursionista. Durante años, algunos investigadores y periodistas sugirieron que podía haber más de una persona involucrada en lo ocurrido. El problema principal del caso es la falta de pruebas directas. No hay grabaciones que documenten lo que ocurrió en las horas previas a la muerte de Elena. Tampoco hay testigos que hayan visto claramente a la persona que pudo haberla acompañado al edificio desde el cual cayó. Los investigadores sí pudieron establecer que Elena había sido sedada antes de la caída, lo que prácticamente descarta la posibilidad de que se tratara de un accidente. Pero determinar quién administró el sedante ha sido mucho más difícil. Con el paso del tiempo, el caso fue reabierto varias veces. Los avances en técnicas forenses permitieron revisar algunos indicios, como restos biológicos o análisis de documentos. En algunos momentos se identificaron nuevos sospechosos potenciales, pero ninguno de los procesos llegó a consolidarse en un juicio definitivo. En 2023 y 2024 la investigación volvió a activarse con nuevas revisiones judiciales. Las autoridades intentaron determinar si existían suficientes pruebas para imputar formalmente a otra persona relacionada con el entorno social de Elena. Sin embargo, en 2026 el principal sospechoso que seguía bajo investigación quedó libre de cargos debido a la falta de pruebas concluyentes. Eso devolvió el caso prácticamente al punto en el que estaba años atrás. Hoy en día, los elementos que se consideran más claros del caso son relativamente pocos. Elena Juvani recibió paquetes anónimos con notas misteriosas días antes de morir. Ingirió un sedante que probablemente fue administrado por otra persona. Posteriormente cayó desde una azotea de un edificio. Y la persona responsable nunca ha sido identificada de manera definitiva. La combinación de esas circunstancias ha convertido el caso en uno de los crímenes sin resolver más conocidos de España. Cada cierto tiempo aparecen nuevas teorías o se revisan antiguos testimonios, pero hasta ahora ninguna investigación ha logrado reconstruir con certeza lo que ocurrió aquella noche. Después de más de 2 décadas, el caso de Elena Juvani sigue abierto. Y las preguntas centrales permanecen sin respuesta. ¿Quién envió los paquetes? ¿Quién le administró el sedante? ¿Y quién estuvo con ella en los momentos previos a su caída? El caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa es uno de los misterios criminales más grandes y polémicos de América Latina. Ocurrió en México en septiembre de 2014, pero lo que lo hace especialmente inquietante es que, incluso más de una década después, la historia sigue incompleta. Nuevas investigaciones, hallazgos y teorías continúan apareciendo, y muchas de las preguntas fundamentales siguen sin respuesta. Los jóvenes desaparecidos eran estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, una institución dedicada a formar maestros rurales en el estado de Guerrero. La mayoría provenía de familias muy humildes. Muchos crecieron en comunidades campesinas y veían la educación como una de las pocas formas de mejorar sus vidas. Las escuelas normales rurales tienen una larga tradición de activismo político y social.
Los estudiantes suelen organizar protestas, marchas y acciones para exigir más recursos para la educación pública. Una de esas acciones consistía en tomar autobuses temporalmente para viajar a manifestaciones, algo que, aunque ilegal, se había vuelto una práctica relativamente común en esas movilizaciones. La noche del 26 de septiembre de 2014, alrededor de 100 estudiantes salieron de Ayotzinapa hacia la ciudad cercana de Iguala. Su plan era tomar varios autobuses y luego viajar a Ciudad de México para participar en una protesta conmemorativa del 2 de octubre. Una fecha histórica relacionada con una masacre estudiantil ocurrida en 1968. En algún momento de la noche, después de tomar varios autobuses, los estudiantes comenzaron a salir de Iguala. Fue entonces cuando la situación cambió completamente. Policías municipales interceptaron varios de los autobuses. Según los testimonios de sobrevivientes, los agentes comenzaron a disparar contra los vehículos. Hubo confusión, pánico y persecuciones. Algunos estudiantes intentaron huir, otros se escondieron y algunos fueron detenidos. Durante esos ataques murieron 6 personas, entre ellas 3 estudiantes, un futbolista adolescente que viajaba en otro autobús cercano, el conductor de un autobús y una mujer que pasaba por la zona. Pero lo peor ocurrió con un grupo de 43 estudiantes. Según lo que se pudo reconstruir después, varios de ellos fueron detenidos por policías municipales y subidos a patrullas. Desde ese momento, nadie volvió a verlos. La desaparición provocó una enorme reacción en México y en todo el mundo. Las familias exigieron respuestas, las universidades organizaron protestas y el caso rápidamente se convirtió en un símbolo de la crisis de violencia y corrupción en el país. Meses después, el gobierno mexicano anunció lo que llamó la verdad histórica. Según esa versión oficial inicial, los policías municipales habían detenido a los estudiantes y luego los habían entregado a un grupo criminal llamado Guerreros Unidos. Los criminales, creyendo que los jóvenes pertenecían a una banda rival, los habrían asesinado y quemado sus cuerpos durante horas en un basurero de la localidad de Cocula. Después habrían tirado los restos en un río cercano. Pero desde el principio esa explicación generó enormes dudas. Expertos internacionales analizaron el lugar donde supuestamente se quemaron los cuerpos y concluyeron que era prácticamente imposible incinerar a 43 personas allí sin dejar evidencia mucho más clara de un incendio masivo. Además, varios detenidos dijeron que sus confesiones habían sido obtenidas mediante tortura. Eso provocó que la llamada verdad histórica comenzara a derrumbarse. Con el paso de los años surgieron nuevas investigaciones independientes. Un grupo de expertos internacionales designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos revisó el caso y encontró inconsistencias graves en la investigación original. Una de las revelaciones más importantes fue que el ejército mexicano había estado monitoreando la situación esa noche y tenía información en tiempo real sobre lo que ocurría con los estudiantes. Sin embargo, nunca intervino para detener los ataques. También se descubrió que diferentes fuerzas de seguridad, no solo policías municipales, estaban presentes en varios puntos durante la noche de los ataques. Otra pista importante surgió años después cuando investigadores lograron identificar fragmentos de huesos que pertenecían a algunos de los estudiantes. Estos restos fueron analizados en laboratorios forenses internacionales. Pero solo se pudieron identificar con certeza los restos de unos pocos jóvenes. Los otros siguen desaparecidos. Con cada nueva investigación aparecieron más preguntas. Algunas teorías sugieren que los estudiantes pudieron haber tomado por accidente uno de los autobuses que el crimen organizado utilizaba para transportar droga hacia Estados Unidos. Según esa hipótesis, el cartel habría reaccionado violentamente al darse cuenta de que el vehículo estaba en manos de los estudiantes. Otros investigadores creen que la operación fue mucho más amplia y que participaron múltiples autoridades locales en coordinación con grupos criminales. También existe la posibilidad de que algunos de los estudiantes hayan sido asesinados en diferentes lugares y no todos en el mismo sitio, lo que explicaría por qué ha sido tan difícil encontrar restos.
En los últimos años, nuevas búsquedas se han realizado en diferentes zonas de Guerrero. Equipos de investigación han revisado montañas, fosas clandestinas y terrenos rurales donde se sospecha que podrían haber sido enterrados. Algunas fosas con restos humanos han sido descubiertas, pero muchas de ellas pertenecían a otras víctimas de la violencia en la región. El estado de Guerrero es una de las zonas más afectadas por el crimen organizado en México. En esa región operan múltiples grupos criminales y durante años se han descubierto decenas de fosas clandestinas con cuerpos sin identificar. Eso hace que la búsqueda de los estudiantes sea aún más complicada. Hasta hoy, varios exfuncionarios, policías y miembros del crimen organizado han sido arrestados en relación con el caso. Algunos incluso enfrentan cargos por desaparición forzada. Pero a pesar de los arrestos y las investigaciones, el destino final de la mayoría de los estudiantes sigue siendo desconocido. Para las familias, el caso no se ha cerrado. Cada año organizan marchas, vigilias y protestas para recordar a los 43 jóvenes. Sus fotografías se han convertido en un símbolo que aparece en pancartas, murales y manifestaciones en todo el país. La pregunta que aún persigue al caso es simple pero devastadora. ¿Qué ocurrió realmente con los 43 estudiantes esa noche? Porque después de años de investigaciones, confesiones, búsquedas en montañas y fosas clandestinas, lo único que sigue claro es esto. Los estudiantes fueron detenidos. Fueron llevados a algún lugar. Y desde entonces, desaparecieron. Jason Landry era un estudiante universitario de 19 años que desapareció en diciembre de 2020 en Texas, y aunque han pasado varios años, el caso sigue siendo uno de los misterios más comentados en comunidades de investigación de desapariciones, especialmente porque cada pista que apareció parecía acercar a los investigadores a la verdad. Pero al mismo tiempo habría nuevas preguntas. Jason estudiaba en Texas State University y era descrito por su familia como un joven tranquilo, responsable y muy cercano a sus padres. El 13 de diciembre de 2020 decidió conducir desde San Marcos, donde estaba la universidad, hasta su casa en Missouri City, cerca de Houston. Era un viaje de varias horas, pero algo que muchos estudiantes hacen al terminar el semestre. La noche comenzó con total normalidad. Jason salió de su apartamento alrededor de las 10:30 de la noche. Llevaba su Nissan Altima y tenía la intención de conducir directamente a casa para pasar las vacaciones con su familia. Incluso envió algunos mensajes antes de salir, lo que indica que todo estaba planeado como un viaje rutinario. Sin embargo, en algún momento durante la madrugada algo extraño ocurrió. Poco antes de la 1 de la mañana, el coche de Jason fue encontrado en una zona rural cerca de Luling, Texas. El vehículo estaba destrozado, como si hubiera sufrido un accidente al salirse de la carretera. Había chocado contra unos árboles en un camino de tierra apartado. Pero el verdadero misterio empezó cuando la policía examinó la escena. El coche estaba vacío. No había rastro de Jason en ningún lugar cercano. Alrededor del vehículo había objetos esparcidos por el suelo, su mochila, su teléfono, ropa, herramientas, algunos documentos personales e incluso partes del coche. Parecía como si alguien hubiera sacado cosas del vehículo o como si el impacto hubiera lanzado objetos en diferentes direcciones. Pero había algo aún más inquietante. Las autoridades revisaron el teléfono de Jason y descubrieron que su última actividad había sido buscar direcciones en Google Maps hacia su casa. Sin embargo, la ruta que estaba siguiendo no tenía sentido. En vez de tomar la autopista directa hacia Houston, terminó conduciendo hacia carreteras rurales cada vez más aisladas. Era como si se hubiera perdido completamente. Los investigadores intentaron reconstruir sus últimos minutos. La teoría inicial fue simple: Jason se había perdido mientras seguía el GPS, terminó en un camino de tierra oscuro, perdió el control del coche y tuvo un accidente. Después, posiblemente desorientado o herido, salió caminando para buscar ayuda. Pero esa explicación no encajaba del todo. Si hubiera salido a buscar ayuda,
¿Por qué dejó su teléfono atrás? En la mayoría de situaciones, una persona que sufre un accidente se lleva el móvil para llamar a alguien. Además, la zona fue registrada con perros de búsqueda, drones, helicópteros y voluntarios durante días. Era una zona abierta de campo, no un bosque denso ni montañas. Si Jason hubiera caminado simplemente unos cientos de metros, era muy probable que hubieran encontrado alguna señal. Pero no apareció nada. Ninguna huella clara. Ninguna prenda. Ningún rastro. Fue como si hubiera desaparecido. La policía amplió la búsqueda durante semanas. Equipos de rescate revisaron granjas, pozos, ríos cercanos y terrenos privados. También se revisaron cámaras de seguridad de carreteras cercanas. Nada. Una de las cosas que más confundió a los investigadores fue el patrón de dispersión de los objetos. Algunos estaban relativamente cerca del coche, pero otros estaban más alejados de lo que se esperaría en un accidente normal. Eso llevó a algunos a preguntarse si Jason realmente había sufrido un accidente por sí solo, o si algo más había ocurrido después. Entre las teorías más comentadas hay varias. La primera es la teoría del accidente y desorientación. Según esta hipótesis, Jason habría sufrido el choque, posiblemente golpeándose la cabeza o quedando aturdido. En ese estado, pudo haber salido caminando en la oscuridad, alejándose sin rumbo, algo que ocurre en algunos accidentes donde las víctimas sufren confusión. En un área rural con campos, zanjas y vegetación, es posible que haya terminado en algún lugar difícil de detectar. El problema es que incluso con esa teoría, después de tantos años resulta extraño que no haya aparecido absolutamente ningún rastro. La segunda teoría es que Jason fue víctima de algún tipo de encuentro después del accidente. La zona donde ocurrió el choque es bastante aislada. Algunos creen que pudo haber sido recogido por alguien que pasaba por allí, voluntariamente o no. Pero nuevamente surge el problema de la evidencia, no hay testigos, no hay grabaciones ni pistas claras de otro vehículo. Otra teoría que apareció en Internet es que Jason podría haberse perdido antes incluso del accidente. Los registros del GPS muestran que estaba tomando rutas cada vez más extrañas, como si estuviera siguiendo direcciones equivocadas o intentando atajos que no tenían sentido. Algunos investigadores amateurs creen que el GPS lo pudo haber guiado por caminos rurales incorrectos. Pero aún así, eso solo explica cómo llegó al lugar, no explica cómo desapareció. También existe la posibilidad de que Jason hubiera abandonado la escena por su propia cuenta, intentando llegar a una casa cercana. Sin embargo, la zona fue revisada y los residentes cercanos dijeron que nadie llamó a sus puertas esa noche. Una de las cosas más inquietantes del caso es la última señal de su teléfono. Los datos indican que su móvil dejó de registrar actividad poco después del accidente. Desde entonces, no se ha vuelto a detectar. En los años siguientes se realizaron múltiples búsquedas adicionales. Equipos de voluntarios y organizaciones dedicadas a personas desaparecidas regresaron a la zona varias veces, incluso utilizando tecnología más avanzada para rastrear el terreno. Pero Jason nunca apareció. Para su familia, lo más difícil no es solo la desaparición, sino la ausencia total de respuestas. No hay evidencia suficiente para afirmar que fue un crimen. Tampoco hay pruebas claras de que haya muerto en el accidente. Es uno de esos casos donde todo parece apuntar a una explicación lógica, pero al mismo tiempo ninguna explicación logra encajar completamente con los hechos. Un coche abandonado. Objetos dispersos en la oscuridad. Una carretera rural vacía. Y un estudiante que simplemente se desvaneció en medio de la noche. Hasta hoy, el caso de Jason Landry sigue oficialmente abierto. Nadie sabe exactamente qué ocurrió en esos últimos minutos después del choque. Y mientras no aparezca una pista nueva, su desaparición seguirá siendo uno de esos misterios modernos que parecen simples al principio, pero se vuelven más inquietantes cuanto más se investigan.
Anna Kepner tenía 18 años y viajó con su familia en el Carnival Horizon en un crucero que salió de Miami rumbo al Caribe a inicios de noviembre de 2025. Iba con su padre, su madrastra, hermanos, hermanastros y abuelos. Durante el viaje compartía camarote con su hermanastro de 16 años. El 7 de noviembre de 2025 fue encontrada muerta dentro del camarote, debajo de una cama. Distintos reportes añadieron que estaba envuelta en una manta y cubierta con chalecos salvavidas. Lo que volvió el caso especialmente perturbador fue la forma de muerte. La causa reportada fue asfixia mecánica, y la familia dijo que el FBI les comunicó que pudo haber sido provocada por un bar hold, es decir, una maniobra de sujeción con el brazo atravesando el cuello. Además, no se reportaron señales de agresión sexual y tampoco aparecieron drogas o alcohol en su sistema en los primeros resultados difundidos. Eso redujo bastante el rango de hipótesis, no parecía una sobredosis, no parecía una caída accidental típica y no encajaba con una muerte natural repentina. Por eso la muerte fue clasificada como homicidio. Uno de los detalles más fuertes del caso es precisamente la escena. Que el cuerpo apareciera debajo de la cama no solo hacía pensar en una agresión, sino en un intento de ocultamiento. Ese punto es clave porque, incluso sin conocer toda la evidencia forense, esconder un cuerpo debajo de una cama y cubrirlo con objetos sugiere conciencia de culpa o, como mínimo, una acción posterior a la muerte para retrasar el hallazgo. Eso hizo que desde muy temprano mucha gente descartara casi por completo la teoría de un accidente doméstico dentro del camarote. La primera gran línea de sospecha pública se centró en el hermanastro de 16 años, y eso no salió primero de una rueda de prensa policial sino de documentos de un pleito de custodia ajeno al caso penal. Allí se mencionó que el menor era sospechoso y que podía enfrentar cargos. Más tarde, medios nacionales reportaron que el menor efectivamente había sido acusado por homicidio en un proceso como menor. Ese detalle cambió por completo la conversación pública, el caso dejó de ser quién pudo entrar al camarote y pasó a ser qué ocurrió exactamente entre dos personas que compartían habitación. Ahora bien, aunque exista ese señalamiento, todavía no hay una narrativa pública completa de la Fiscalía. No se ha explicado con precisión qué pasó minuto a minuto, cuál habría sido el motivo, qué evidencia física vincula de forma directa al menor ni si hubo una confesión, contradicciones, ADN, huellas, marcas defensivas o imágenes concluyentes. Y eso importa mucho, porque una acusación no equivale a una reconstrucción completa del caso. De hecho, durante semanas y luego meses el FBI evitó dar detalles, y parte de la información salió por filtraciones, reportes familiares y expedientes colaterales. Las teorías que más circularon entre la gente se pueden resumir en 4 grandes bloques. La primera fue una pelea dentro del camarote que terminó mal. Esta teoría es la que más fuerza tomó porque encaja con la asfixia manual o por sujeción, con el hecho de que compartían habitación y con el aparente ocultamiento posterior del cuerpo. El problema es que, públicamente, no se ha explicado el detonante, no se sabe si hubo discusión, forcejeo, enojo acumulado, un episodio impulsivo o algo distinto. La segunda teoría fue la de una muerte accidental durante una broma, juego físico o forcejeo juvenil que luego derivó en pánico y encubrimiento. Esa teoría apareció porque una maniobra tipo Barol puede, en ciertos contextos, ocurrir en una pelea rápida o incluso en una demostración física imprudente. El gran problema de esa hipótesis es el supuesto ocultamiento del cuerpo. Para mucha gente, ese detalle rompe la idea del puro accidente, porque ya implicaría una conducta posterior deliberada en vez de pedir ayuda de inmediato. Aún así, sin expediente público completo, no puede descartarse del todo que la Fiscalía todavía esté discutiendo si hubo intención de matar o si el cargo final puede depender del estado mental y las acciones posteriores. Eso ya es una inferencia razonable a partir del tipo de información pública disponible, no una confirmación oficial. La tercera teoría que circuló fue la de un tercero desconocido, alguien ajeno a la familia o incluso otro pasajero.
Esa idea suele aparecer mucho en crímenes en cruceros porque el entorno parece caótico, miles de personas, pasillos, camarotes, fiestas, tripulación, puertos. Pero en este caso perdió fuerza por varios motivos: la víctima estaba dentro del camarote, la muerte parecía causada por contacto físico cercano. Y la investigación pública acabó enfocándose en una persona que compartía la habitación con ella. Sin acceso a todas las cámaras y registros, nunca se puede cerrar por completo esa puerta desde fuera, pero hoy parece la hipótesis más débil frente a lo que se ha conocido. La cuarta teoría, más especulativa, fue la de un episodio psicológico o emocional grave del menor sospechoso, seguido de encubrimiento familiar o desorden en el manejo inicial. Esta línea nació porque algunos reportes mencionaron movimientos familiares, disputas de custodia y el traslado del menor con un familiar después del viaje. Pero aquí hay que ser cuidadosos: esas circunstancias pueden indicar preocupación real, estrategia legal o ambas cosas; por sí solas no prueban el móvil del crimen. En cuanto a las pistas y pruebas conocidas públicamente, la más fuerte es la causa de muerte: asfixia mecánica compatible con intervención de otra persona. La segunda es la ubicación del cuerpo debajo de la cama, que sugiere intento de ocultamiento. La tercera es el contexto del camarote compartido con el hermanastro de 16 años. La cuarta es que la investigación federal lo colocó en el centro del caso, algo que apareció primero en documentos judiciales y luego en reportes sobre cargos juveniles. La quinta es que, según reportes, los investigadores revisaban grabaciones de vigilancia del barco. El problema es que casi nada de eso se ha publicado de forma íntegra, así que sabemos que esas piezas existen, pero no conocemos su contenido completo ni su peso exacto en juicio. También hay algo importante sobre por qué este caso avanzó tan lentamente. Ocurrió en un crucero y, según los reportes, en aguas internacionales. Eso complica muchísimo la jurisdicción. En vez de ser un homicidio típico investigado por la policía local de una ciudad, aquí entró el FBI y el posible proceso pasó por la justicia federal. Ese simple cambio vuelve todo más lento: preservación de escena en un barco en movimiento, entrevistas a pasajeros y tripulación de distintos lugares, análisis de cámaras, coordinación con la naviera, cadena de custodia en alta mar y además el hecho de que el sospechoso sea menor de edad. La naturaleza de un crucero como escena del crimen también dificulta muchísimo resolverlo de forma transparente. Un camarote no es una escena fija como una casa asegurada por horas o días. Hay limpieza, circulación de personal, acceso restringido pero no perfecto, tiempos de descubrimiento no siempre claros y una presión enorme por mantener la operación del barco. Incluso si el barco colaboró plenamente, el simple hecho de que la escena esté en un entorno flotante, turístico y transnacional vuelve cada paso más complejo. Associated Press destacó precisamente que una escena del crimen en un barco presenta retos especiales para investigar un homicidio. Otra razón por la que no se ha podido resolver de cara al público es el velo del proceso juvenil. Como el principal acusado es menor, los detalles judiciales son mucho más cerrados que en un caso ordinario. Eso hace que desde fuera parezca que no pasa nada, cuando en realidad puede haber audiencias selladas, revisiones de competencia, discusiones sobre si el caso debe permanecer en la órbita federal o pasar a otra jurisdicción, y limitaciones para divulgar identidad, pruebas y estrategia procesal. En otras palabras, puede haber movimiento legal real, pero casi no se ve. También ayudó a enredar todo el hecho de que parte de la información pública fue contradictoria o llegó por vías indirectas. Por ejemplo, en un momento la madre de Anna dijo que había sido informada de ciertos cargos y después reconoció que había sido mal informada y que seguía a oscuras. Eso muestra una investigación donde incluso la familia de la víctima no estaba recibiendo una explicación lineal y estable. Cuando la familia no tiene claridad, la opinión pública llena el vacío con rumores, y eso vuelve más difícil distinguir entre hecho confirmado y especulación. Entonces, ¿por qué este caso impactó tanto? Porque combina varios elementos muy fuertes: un crucero familiar, una víctima de 18 años, una muerte por asfixia.
Un cuerpo escondido dentro del propio camarote y la sospecha que recae en un menor de la misma familia ensamblada. Es una mezcla de crimen en espacio cerrado y drama familiar, y precisamente por eso mucha gente esperaba una resolución rápida. Pero la realidad fue la contraria: investigación federal, caso juvenil, pruebas no divulgadas y un flujo de información fragmentado. Mi lectura, con lo que sí se conoce públicamente, es esta: la parte esencial de quien ya no parece tan misteriosa como al inicio, porque el foco procesal terminó sobre el hermanastro menor. Lo que sigue sin estar claro es el cómo exacto y sobre todo el por qué, si fue una agresión intencional, una pelea que escaló, un acto impulsivo seguido de encubrimiento o algo intermedio que la fiscalía todavía no ha contado. Eso es justamente lo que mantiene el caso en una zona gris: no está en cero, pero tampoco está narrativamente resuelto para el público.